Hola, me llamo Anna Yach y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. Voy a iniciar una serie de vídeos para comentaros las novedades de la nueva Ley de Impuestos a Sociedades. En esta primera sesión os voy a hacer un comparativo entre qué aporta la ley nueva y qué es lo que aplicábamos hasta el cierre del 2014. Aquí tenéis en la primera diapositiva una lista de esas novedades que vamos a ir comentando a continuación. Por ejemplo, con la ley nueva se introduce la definición de actividad económica, entendida como la ordenación por cuenta propia de factores de producción y recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Es una definición muy parecida a la que existe en IRPF, aunque tiene algunas peculiaridades con el tema, por ejemplo, de arrendamientos de bienes inmuebles, que para interpretar que es actividad económica hace falta como mínimo haber contratado una persona con relación laboral y a jornada completa, lo que no requiere es tener un local. También hay que comentar que si se trata de un grupo de empresas que tributan de forma consolidada, el requisito de un empleado se puede cumplir a nivel de grupo. También nos define lo que entenderíamos como entidad patrimonial, que quiere decir que si cogemos balances trimestrales y hacemos la media, la mitad de sus activos están invertidos o en bien en valores o en tema inmobiliario que no esté afecto a ninguna actividad económica. Pues si se cumple cualquiera de esas dos condiciones, entendemos que es una entidad patrimonial. ¿Qué consecuencias tiene el que no tenga actividad económica o que sea una entidad patrimonial? No hay ningún régimen especial para ello, sino que implicaría una serie de desventajas, como podría ser en el tipo de gravamen, que no podrían aplicar nunca lo de creación de empresa nueva al 15%, es decir, tributarían al tipo general, que implicaría que si fuera el año 2015 pagarían el 28% y a partir del 2016 al 25%. Tampoco se pueden acoger a las ventajas fiscales a nivel, por ejemplo, de acelerar amortizaciones de régimen especial de reducida dimensión, o diferir el pago del impuesto con la nivelación de bienes. También hay que comentar que este tipo de empresas, cuando se venda la participación, la parte de la renta que obtengo por las reservas que estaban en esa compañía las debo tributar, no están exentas. O, por ejemplo, si siempre tenía bienes por compensar y yo tengo una participación previa al 25% antes a las bienes y luego adquiero el control de la compañía, esa pérdida fiscal no me la podré aplicar a nivel de grupo. Y tampoco podrá acogerse al régimen especial de entidad de tenencia de valores extranjeros. Por lo tanto, como podemos ver, es una cuestión de limitación, no es una cuestión que digamos un régimen especial que tengan para ellas. Luego también hay que comentar que con la nueva ley el concepto sujeto pasivo ya no se aplica, se habla de contribuyentes. Y en el tema de contribuyentes, la novedad para el 2015 es que las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a presentar declaración del impuesto de sociedades, tanto por las rentas exentas como las que están no exentas. Es decir, antes solamente hacían actividad que eran rentas exentas, no presentaban declaración. La idea también como novedad es que las sociedades civiles que tengan objeto mercantil a partir de enero del año 2016, las que no se hayan disuelto o transformado, deberán tributar por impuesto de sociedades. En el año 2015 tienen como plazo para irlo pensando a ver qué quieren hacer y las rentas que obtengan todavía tributan en régimen de tributación de rentas. Es el socio el que soporta la tributación. Luego, en relación con la base imponible, continuamos partiendo del resultado contable antes de impuestos y veremos en realidad qué tipo de correcciones hay que hacer con la ley nueva, que aquí sí que hay novedades. Por ejemplo, en el tema de amortizaciones veremos que la tabla de amortización se han simplificado muchísimo. Luego también veremos en los deterioros que la regla general va a ser que no son deducibles, excepto en el tema morosos o bien existencias. También se limita los gastos de clientes y de proveedores a un límite del 1% de la facturación. O, por ejemplo, la idea de aplicación de la renta exenta en dividendos y en venta de participaciones tanto a entidades residentes como a no residentes. O, por ejemplo, también la limitación que cuando entre compañías del mismo grupo se transmitan acciones, deuda cotizada o bienes de inmovilizado y hay una pérdida, esa pérdida no se puede imputar hasta que hasta que ese activo salga del grupo o de la compañía rompa el grupo.
y también hay alguna novedad en el tema de operaciones vinculadas que veremos más adelante. En relación con el tipo de gravamen, comentaros lo siguiente. Sí que hay una bajada interesante en las compañías que tributaban al tipo general, porque si tributaban al 30%, en el 2015 pasan a tributar al 28% y a partir del 2016 pasan a tributar al 25%. También en hidrocarburos hay una bajada en el tipo de gravamen del 35 al 33 y del 33 al 30. Las entidades de crédito, en cambio, se mantienen al 30%. Y las compañías de nueva creación se mantiene la ventaja fiscal que se incorporó a partir del periodo impositivo del 2013, que es el primero que tengan beneficio y el siguiente podrán tributar al 15%. Lo que en cambio queda derogado es que aquellas empresas que facturaban menos de 5 millones y tienen una plantilla media menor a 25 empleados y que mantenían empleo y tributaban hasta el 2014 al 20%, pasan a tributar a partir de 2015 al 25%. Y las de reducida dimensión se mantendrá para el año 2015 el baremo que hasta 300.000 euros tributa al 25%, pero el exceso continúa tributando al tipo superior, que es el 28% en este caso. Y es a partir del 2016 que todo el beneficio pasa a tributar al 25%. En el resto de sociedades se mantiene el tipo impositivo que había en la normativa anterior. En relación con las deducciones, las novedades son las siguientes. Quedan suprimidas las siguientes deducciones. La de doble imposición interna. Se deja de aplicar o hay renta exenta o se vuelve a tributar por segunda vez. También se deroga la de reinversión de beneficios, que era una deducción, la del artículo 37, exclusivamente para empresas de reducida dimensión, que si reinvertían el beneficio tenían la deducción. Pues esto lo han derogado y lo han cambiado por una reserva que llaman de nivelación de bins, es decir, una tributación diferida. Si tengo beneficio, me descuento el 10% a cuenta de unas bins futuras, que si no se producen, lo reintegro a la base imponible al cabo de 5 años. Luego tenemos también que han derogado la deducción medioambiental y el tema de las TICs, y la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, que esta la han sustituido por la reserva de capitalización. De si no repartimos el beneficio vía dividendos, lo que se acumule en fondos propios tendrá derecho a la deducción del 10%, con la condición que se mantenga indisponible durante 5 años y que ese incremento también se mantenga en fondos propios durante 5 años. Así que de alguna forma desaparecen realmente el tema medioambiental, la doble imposición y las TIC, pero las de reinversión se han sustituido por reservas. En cuanto a las novedades del plazo de compensación, comentaros que la de doble imposición internacional, que se mantiene, antes tenía un plazo para aplicarla de 10 años. Actualmente no existe límite, el plazo es indefinido. Para el resto de deducciones se podrá aplicar igualmente el plazo de 15 años, excepto que para I+D el plazo son 18 años. Es decir, resumiendo, nos quedan las siguientes deducciones para el IS del 2015. Se mantiene la doble imposición internacional, las bonificaciones, el tema de I+D y innovación, con alguna mejora en la deducción en el mismo ejercicio, al margen del límite, y la que sale favorecida son las deducciones por inversiones en el tema de producciones cinematográficas o audiovisuales o videojuegos o espectáculos en vivo. Y se mantienen también tal cual la de creación de empleo y la contratación de personal con grado de minusvalía. Y el tema de las normas comunes, ya digo, es igual que lo que había anteriormente, con alguna mejora en el tema de I+D. A continuación os he puesto con un ejemplo un tema especial que serían las deducciones que tienen que ver con aportaciones a entidades sin ánimo de lucro. Que ese tema del mecenazgo, en la nueva ley de impuestos de sociedades, si se realiza, si se voy aportando dinero a la misma fundación durante 3 años consecutivos, el porcentaje de deducción se incrementa. Vamos a comentar cómo funciona. En primer lugar, un donativo a una fundación de entrada no es gasto deducible, hay que hacer ajuste fiscal. Y luego, si acreditamos con un certificado de la fundación la aportación, puedo aplicar una deducción. Esa deducción mantiene el límite del 10% de la base imponible. La novedad a partir de 2015 es que si colaboro con la misma organización durante 3 años consecutivos aportando cantidades iguales o superiores, a partir del tercer año el porcentaje de deducción se incrementa. Pasa a ser del 35% al 40%.
aunque temporalmente en el 2015 el porcentaje va a ser de un 37,5%. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo aquí que mi empresa colabora con Médicos Sin Fronteras, siendo el importe del donativo de 15.000 euros en el ejercicio 2015 y en el año 2014 y 2013 colaboró con 10.000 euros. De la deducción del 2013 no quedan cantidades por aplicar, y aquí os pido que me calculéis cuál sería la deducción que aplicaría en el 2014 y el 2015 si la base imponible para el año 2014 son 60.000 euros y para el año 2015 son 100.000 euros. De entrada, para el IS del 2014 calcular el importe, lo primero es lo del límite. Es decir, ver si la cantidad del donativo del 2014 supera o no supera el 10% de la base imponible. Como tengo que la base imponible son 60.000 euros, el 10% serían 6.000 euros. Como el donativo ha sido de 10.000 euros, lo supera en 4.000. Ese importe no quiere decir que lo pierda, lo puedo aplicar en los 10 años siguientes. Pero en el IS del año 2014 la deducción que es aplicable es el 35% de 6.000 euros. Es decir, puedo restar si queda cuota los 2.100 euros. ¿Qué pasaría en el IS del 2015? Yo tengo que la base imponible son 100.000 euros. El límite del 10% hablaríamos de 10.000 euros. Que tenemos que ver de cuál me lo aplico, porque todavía me quedan del donativo del 2014 4.000 euros, pues lo aplico a ese importe. Y del donativo que he hecho en el año 2015 son 15.000 euros, aplicaré 6.000. Y quedan pendientes para los siguientes ejercicios 9.000 euros. Lo que ocurre que a cada año le aplico su porcentaje de deducción. Es decir, en el año 2015, por la parte del donativo del 2014, le aplico el porcentaje de deducción que había en el 2014, el 35%, que lo que constaba en el modelo como pendiente a aplicar. Serían 1.400 euros. Y por la parte de este ejercicio, como he fidelizado, porque claro, es el tercer año que colaboro con Médicos Sin Fronteras y la cantidad que aporto es superior a los años anteriores, voy a aplicar un 37,5%, que serían 2.250. Pues en total restaremos 3.650. Eso quiere decir que todavía nos van a quedar pendientes el módulo 200 para el año 2016 y siguientes del donativo del 2015, 9.000 euros. El 30,5% son 3.365 euros pendientes de aplicación. Pues quería poner un poco un ejemplo de esta parte, porque de alguna forma es más desconocido, pero sí que también ha habido cambios que están incluidos en la Ley 49/2002 de lo que sería qué deducción me corresponde si colaboro con una entidad sin ánimo de lucro. Bueno, y como podéis ver, tengo aquí a Mafalda preparada con un libro en blanco para estudiar la reforma fiscal. Pues espero veros en próximas sesiones para empezar el estudio en profundidad del impuesto. Gracias por todo y nos vemos.